Quiero presentarte esta radio, que es una Crossley Travo. Es una radio americana de los años 33, 34, por ahí, que me la ha favorecido mi amigo Fernando, el comandante Bacterio, que también es seguidor. Entonces, como verás, su estado es sucio, bastante degradado. Él hizo una prueba aquí de pintar. Pues quiero hacer una observación. Luego hablé más con él y no es de pintar, sencillamente lo limpió. Usó un pulido de tintas luz, pero vamos, con cualquier cosa de limpieza le quedó muy bien, ¿eh? La verdad que queda muy bien. O sea que cuando oigas el término pintar, no es pintar, es simplemente limpiar. Él hizo una prueba de pintar, pero nosotros no sé cómo la terminaremos. Digo no sé porque esta radio se hizo en 3 colores, marrón, yo creo que este azul y otro más, y además cromada. Yo la tengo y tengo unos vídeos, luego los pondré, de esta misma radio, pero cromada. En esta no sé, ya digo, no sé lo que voy a hacer. Simplemente de momento la estamos viendo. Y aquí, como puedes ver, tiene el indicador del encendido. Este es el volumen, esta es la sintonía. Y ahora vamos a ver cómo está por dentro. Para que te sitúes, he puesto el esquema. La frecuencia intermedia dice que es 456 kilociclos segundo, es decir, 456 kilohercios. Tiene solamente 4 lámparas. La rectificadora 12Z3, la primera lámpara, que es de sintonía, oscilador local, mezcladora 78, primer paso de frecuencia intermedia. Aquí entra en la 6F7, que es amplificadora de frecuencia intermedia, y también tendrá que ser detectora. Para ya terminar en la lámpara de salida, que es una 38. Como puedes ver, es una radio universal, es decir, no tiene transformador. Esta radio podría funcionar igual también con corriente continua. O sea, no es necesario meterle la corriente alterna. Con corriente continua también funcionaría. Una corriente continua de 110 voltios, igual que estamos metiendo ahora una corriente alterna de 110 voltios. Como puedes ver, el altavoz, de acuerdo a esquema, es un altavoz electrodinámico, es decir, que no tiene una bobina de campo para precisamente poder hacer ese campo magnético que muchas veces los imanes, los altavoces de imán permanente lo hace con un imán, mientras que aquí hay que generar ese campo magnético mediante una bobina, es decir, como si fuese un electroimán. La fuente de alimentación vemos que tiene, pues eso, un choque, una bobina de choque para hacer el filtrado. Hay veces que esta bobina de choque no está y el filtrado se hace a través solamente de lo que es el electroimán o la bobina de campo del altavoz, pero este no, este tiene los dos. Eso está muy bien. Y ya no le veo ninguna singularidad más. Bueno, aún todavía nos queda una. Aquí está la resistencia de absorción de filamento. Y una resistencia de absorción potente. ¿Por qué potente? Porque solamente son caídas de 4 lámparas, la caída de los filamentos de 4 lámparas, pero las caídas en cada una de las lámparas es poca tensión. Luego la mayoría de la tensión tiene que caer ahí. Esa resistencia, como verás, está dividida y de una parte de ella, que creo que es la que tiene unos 26 ohmios, sale la lámpara piloto, que es una lámpara de 6,3 voltios. Esto es un elemento muy crítico y creo más en este. ¿Y dónde está la criticidad? Pues que esto lo bobinaban sobre capas de amianto. Ya sabéis ahora que el amianto pues, es muy cuestionado y demás. Con lo cual extremaremos las precauciones en el momento que tengamos que quitar o valorar o ver cómo está esta resistencia de absorción. Hay otras radios de este tipo, estas radios americanas de los años 30, que esta resistencia de absorción la llevan en el cable de alimentación. Es decir, el cable de alimentación lleva 3 hilos, 2 de los polos normales de la alimentación y uno
que es la resistencia que va por dentro del cable, que es esa resistencia de absorción. Por eso ese cable se pone muy caliente. Es un cable un poco más grueso, se pone muy caliente, pero este no. En este concentran toda la caída de potencial en esta resistencia, y por eso esta resistencia es de muchos vatios, y en este caso con una tecnología de un hilo bobinado sobre capas de amianto. Si todo acontece de acuerdo a esquema, estaríamos viendo aquí esta lámpara que ya digo que es la primera, que es la de sintonía, oscilador local y mezcladora. Sería esta la 78. Esta segunda amplificadora de frecuencia intermedia sería la 6F7. Y esta última es la de salida, que es la 38. Y luego, más dentro, estaría la 12Z3. Eso ya digo, de acuerdo a esquema. Pero quiero que veas también una singularidad. No sé si se llega a ver, pero voy a mover un poco la radio, porque quiero que lo veas. Que es el condensador variable. Pero el condensador variable, las dos secciones del condensador variable no son iguales. Ves que esa tiene más chapas y esta tiene menos chapas. Lo que es normal es que la de menos chapas sea el oscilador local. ¿Por qué? Porque trabaja a una frecuencia 456 kHz superior al circuito de sintonía. Luego tendré que tener menos capacidad. Ya digo, en muchos casos son iguales, por eso muchas veces ha salido cómo identifico yo cuál es precisamente este del oscilador local. En este caso lo tengo claro, porque es el que tiene menos chapas. Y si no, es poniendo en lo que son las placas que están aisladas, yo pongo el dedo en el de sintonía, actúa de antena, y en este generalmente lo que hace es degradar la emisora que estuviese escuchando, con lo cual este sería el oscilador local. Y lo que hago yo es, para cuando hacemos ajustes de frecuencia intermedia, lo que hago es coger esto, lo que son las placas aisladas, y los llevo a masa. Y eso he hecho varios vídeos y creo que lo recordaréis. Entonces, visto así, vemos aquí otro elemento, pero creo que es el condensador electrolítico. Digo creo, porque igual luego no sale una bobina, pero creo que es el condensador electrolítico. Y este cable que está aquí, pues es la antena. Aquí la puedes ver ya sin la carcasa, es decir, sin el mueble. Bueno, no tiene mala pinta en sí, no está mal. Tiene mucho polvo, evidentemente. Siempre lo he dicho que prefiero que tenga mucho polvo. Y ahora, mira, te quiero enseñar unos detalles constructivos. ¿Ves? Ahí tiene unos puntos para hacer el ajuste de las bobinas, bien sea bobina de sintonía, bien sea bobina del oscilador local. Lo que pasa es que visto desde arriba, no soy capaz de identificar todavía cuál es el bote de frecuencia intermedia, siempre y cuando considere, además parece que hay dos botes de frecuencia intermedia, considere que este es el electrolítico. Luego le damos la vuelta. Ahí la tengo. Botes de frecuencia intermedia. Y el elemento crítico. Míralo. Ese es el que te había anunciado. Fíjate qué tamaño tiene. Es la resistencia famosa de absorción. Primer tramo, 27 ohmios yo creo que es el que alimenta el dial, esta bombillita del dial. Y luego ya el resto, pues para hacer precisamente la resistencia de absorción de todo este equipo. Esto me da miedo. Esto me da miedo y la manipulación de esto lo haré con muchísimo cuidado. Siempre estas cosas, y sobre todo ahora estamos todos muy sensibles a esos problemas. Mira, aquí hay algo que debe ser un condensador. Mira, hay un componente que no sé identificarlo. Es esto. Nunca había visto en una radio de este tipo este cuadrado, bueno, este paralelepípedo que puedes ver ahí, de base
rectangular, dice fabricado en España. Luego ya lo sacaré, lo quitaré y veremos lo que es. Yo creo que es un condensador, ¿eh? Pero fíjate qué cosa más curiosa. Pesa muy poco. Va conectado después a una resistencia bobinada que yo creo que está abierta, que es esa que puedes ver ahí. O sea, aquí tenemos un componente muy bonito para averiguar lo que es. Viendo la radio, no encuentro el choque que hace de filtro de la continua. Ese choque no lo encuentro. Saldrá, si sale, de ahí, del condensador electrolítico. Luego, con mucho cuidado y siguiendo los hilos del condensador electrolítico, veremos si terminan en ese choque. Bueno, vamos a ver lo que nos depara este componente, si somos capaces de ver lo que está escrito sobre él, porque la verdad que es una pieza curiosa, ¿no? Una pieza que yo no la había encontrado en ninguna radio y que esta la tiene, y que pone que es fabricado en España. Y además que, vamos, su pinta de antigüedad, yo creo que nadie la pone en duda. Tiene una especie de una película muy curiosa, que como ves sale muy bien con la brocha, y que nos va, de momento no habla más que de patentes, pero que nos va descubriendo qué componente es este. Bueno, se está poniendo duro en esta parte final, lo que es la limpieza de esta carátula. Empezamos a ver ya el término microfaradio. Evidentemente parece que es un condensador electrolítico. Bueno, vamos a usar otro instrumento para intentar quitar esa parte final. Mira, ya se ve. Tenemos que es, a ver si logro enseñártelo, 16 microfaradios, 200 voltios. Ahí indica POS de positivo y la marca es CESA. C.E.S.A. yo creo, CESA. No me sonaba. Y ahí están las patentes que de alguna forma avalan a este condensador electrolítico, que como verás luego va a una resistencia bobinada, que es esta, que está rota. Bueno, ya lo veremos. Bueno, vamos a medir la resistencia, la que está bobinada sobre el amianto. En este momento me da como desconocido. Es probable o que no me haga buen contacto o que esté abierta esa resistencia. Volvemos a medir. Sí te puedo decir que todas estas medidas las estoy haciendo con... ¡Míralo! Los estoy haciendo en este momento con mascarilla. Marca 294 ohmios. Estamos en los extremos de la resistencia, 294. Ya digo que no me gusta nada porque es una resistencia de amianto y sabemos los problemas que el amianto acarrea. Por eso las precauciones que estoy tomando. Ahora voy a medir el tramo pequeño de la resistencia con las mismas precauciones. Míralo, 39. Bueno, pues ahora se nos presenta el gran dilema. ¿Qué hago? ¿Mantengo esa estructura de amianto con lo que poco que me gusta? ¿Cojo y cambio todo y pierde muchas cosas? Pierde originalidad, sobre todo originalidad, es lo que más que pierde. Y lo que puedo hacer, ya sabes que son una resistencia de absorción, como es este caso, una resistencia de absorción, resistencia de absorción más diodo, que también podría hacer, o usar, ya sabes tú, un condensador y resistencia, un método que no me gusta, pero que también lo podría aplicar, porque el gran problema que se tiene ahí, en esa resistencia, son los muchos vatios que tiene que disipar, los muchos vatios que tiene que de alguna forma aguantar. Y eso, fijaros cómo se ha puesto ahí de negro, pues porque ahí se hace mucho calor. Y eso que está solidaria con el chasis para que el chasis también sea elemento radiante del calor. Observarás que el condensador electrolítico tiene tres colores, no se ligan a ellos bien, amarillo, rojo y verde. Es decir, que ese condensador electrolítico
dentro lleva 3 condensadores electrolíticos con una masa común. No sé cuál será el valor de cada uno, veré si en un momento determinado en el esquema nos indica ese amarillo, rojo y verde. Y luego este otro que hay aquí, no sé si está en paralelo con ellos o es otro independiente de valor, como te dije antes, en este caso de 16 microfaradios. También hay otro electrolítico que su estado se puede ver cómo está, es un desastre, que es este, que también va a este punto que está aquí. Pues bueno, otro condensador más. Este sí que sale, este sí sale de ahí, del otro electrolítico. O sea que en todo este conjunto estamos viendo 3 condensadores electrolíticos ahí, uno aquí y otro aquí. Como mínimo 5 electrolíticos. Y uno más aquí, 6 electrolíticos, es lo que me sale que este aparato tiene a simple vista. A nivel de esquema, de nivel de valores, la verdad es que se ve muy mal. Sí parece que aquí hay uno que es el triple que hemos indicado, que tiene 16, 16 y 8 microfaradios. Yo me supongo que este y este, aunque casi se puede leer, son los de 16 microfaradios, con una parte común que es la que ves aquí. Lo curioso es que esta parte común creo que no viene directamente al chasis, porque al chasis va a través de un condensador. Eso ya lo veré, entonces significaría que toda la carcasa tiene que estar aislada respecto al chasis. Vamos a ver ese detalle. Si la carcasa del condensador electrolítico respecto al chasis está aislada o no está aislada. Y luego sí me gustaría identificar cuáles son los extremos que van a este choque, que físicamente ya digo, este choque yo no lo veo. Y la prueba que ahora voy a hacer es esta. Esto es el chasis. ¿Lo ves, no? Y ahora voy a ver si el chasis tiene continuidad con la carcasa del condensador electrolítico. Sí, la tiene. Luego, aquí no parece que esté tan claro que el negativo vaya a través de un condensador a chasis. Aquí parece que va directo, el negativo de esos electrolíticos va a chasis. Me supongo que otro negativo, ¿ves? También va a chasis. Y este, no, sí, y este también va. Es decir, los 5 electrolíticos que aquí están, su parte no positiva, digamos, es común en chasis. Mira, había un componente que no era capaz de encontrarlo, y es este. Este es el choque. Este es el choque, digamos, donde viene lo que es los dos extremos del condensador de filtro. O sea, los 16 y 16 positivos microfaradios vienen a este choque. Luego voy a mirar si ese choque está bien. Porque ya tengo, yo creo, identificada toda la radio. Y el elemento que ahora quiero verificar es precisamente este, que es la bobina de choque. Mira, sin querer, le di ahí con el dedo y ya, mira qué fisura. Bien, estas fisuras yo las voy a intentar arreglar con Supergen. Simplemente habiendo tocado con el dedo esto se me ha ido. Esto significa que esto está muy degradado, está muy sensible, está muy delicado. Y ahí he tenido un poquito la imprudencia simplemente para ver dónde iban los hilos del choque. Y los hilos del choque me han salido caros porque, digamos, me ha salido, lo puedes ver ahí, ¿no? Ese roto en el altavoz. De todas formas, lo vamos a reforzar y ya digo, lo haremos con Supergen. Mira, en esta primera medida que estoy haciendo, a veces por falso contacto, algo así, bueno, por lo que sea, aquí entiende como si fuese algo MOS. Incluso pone gate, surce y drenador. O sea, lo está viendo ahí como si hubiese, pues eso, un transistor de efecto de campo. Verdaderamente no lo hay. Y muchas veces viene por malos contactos. Entonces lo que voy a repasar ahora son los contactos sobre los que he puesto este aparato de medida. Mira, he vuelto a poner y la medida vuelve a ser la misma. Con lo cual me parece a mí que ese filtro que tengo ahí,
no está bien, no está bien. Y la verdad que es un inconveniente, no sé si tengo yo alguno similar, pero me parece que ese componente lo vamos a tener que cambiar. Sabes que podríamos sustituirlo por una resistencia de un valor de unos 1300 ohmios, pero no es igual, o sea, da pena que un receptor tan original como este empecemos a ponerle ya componentes que no son originales, componentes que de alguna forma no van con lo que era la radio en su origen. Como te comenté, estas fisuras, esto que se ha roto del altavoz, yo le echo un poco de Supergen y como el Supergen es un poquito más elástico, no es como los Cianolit o cualquier otro tipo, se amolda mejor después, considero yo, se amolda mejor después a las propias variaciones que tiene el altavoz precisamente para mover diferencias de presión capaz de reproducir la señal de música o de palabra de la emisora. Quiero hacer unas aclaraciones respecto al condensador. Ese condensador electrolítico que yo te lo he señalado tenía un pivote más, digamos, por la parte inferior. Es decir, había color verde, rojo, amarillo y uno negro. Ese negro era el común, pero no correspondía a la carcasa, es decir, era aislado respecto a la carcasa. Yo he tomado luego sí que la carcasa iba más a todas esas cosas, sí, porque hacía contacto, pero digamos que el condensado, porque yo en un primer momento consideré que la carcasa era la masa, no. El que actuaba de común de esos tres condensadores era un pin más, digamos, de color negro. ¿Y cómo se identificaba? Bueno, solía venir, como ves ahí, serigrafiado en lo que es la carcasa del condensador, pues una referencia. En negro a lo mejor no le ponían nada, pero luego le decían rojo 8 microfaradios, verde 16, no sé, perdón, creo que en este verdaderamente sería amarillo 8 microfaradios, rojo 16 microfaradios, verde 16 microfaradios, de tal que la suma es 40 microfaradios. En este solamente figuraba 40 microfaradios. Bueno, pues ya está, 40 microfaradios. Pero otra cosa que también te quiero decir, que para que conozcas cómo son constructivamente, es la figura que ves a la derecha. Como ves a la derecha, un condensador electrolítico está constituido por lo que pueden ser dos láminas aisladas de metal, pero aisladas mediante, en vez de ponerle papel, le ponían como un papel impregnizado, o sea, que estaba impregnizado, que estaba mojado de lo que era precisamente el electrolito. Por eso son condensadores electrolíticos. Y te lo digo porque después, cuando he intentado abrir este condensador, me ha sido, bueno, verás que he tenido unas grandes dificultades, pero no te voy a adelantar cosas que me han acontecido. Pero sí quiero que tengas claro cómo era este condensador electrolítico, es decir, un condensador electrolítico con 4 pines, un común que era el negro, un amarillo que era de 8 microfaradios, un rojo de 16 y un verde de 16. Mira, y siempre me gusta dejar un poco de teoría, una teoría básica que nos permita entender bien las cosas. Yo he hablado mucho de la resistencia de absorción porque hemos pasado receptores que estaban funcionando a 125 para que funcionen a 220. Y en este caso lo único que quiero demostrarte es un poco cómo funciona aquí los valores que de alguna forma tenemos. Las lámparas que puedes ver ahí son las que tiene este receptor, la 12Z3, la 78, la 6F7 y la 38. Todas ellas, digamos, funcionan con una intensidad de filamento de 0,3 amperios, es decir, están en serie y por eso los filamentos pasan 0,3 amperios. Pero la caída de tensión que tengo en los extremos del filamento no es igual en todas. Es igual en todas menos en la 12Z3 que caen 12,6 voltios. Bueno, si yo sumo las caídas de tensión, tengo 31,5 voltios. Si yo eso en serie lo meto a 110, pega un fogonazo y se rompe una seguro. ¿Qué tengo que hacer? Poner una resistencia en serie con ello para que caiga. ¿Qué tensión tiene que caer? Pues tiene que caer esa diferencia que hay entre 110 menos los 31,5. Y yo he hecho aquí, digamos, un poco de ingeniería inversa. Y lo que he hecho es lo siguiente. Sabiendo los valores de la resistencia, es saber qué tensión cae sobre esa resistencia de absorción. Entonces, hay un tramo que es de 244 ohmios, de acuerdo a esquema, que multiplicado por 0,3 da una caída de tensión de 73,2. Y hay otro que es de 26,7, que ya digo que es para alimentar
en paralelo alimenta lo que es la luz del dial, que multiplicado por la intensidad que le está recorriendo, que es 0,3, cae una tensión de 8,01. Si yo sumo esas dos tensiones, tengo una caída de tensión total de unos 81 voltios, que sumado con los 31,5 al final me da que admite en extremos, es decir, en extremo de esa serie, me admite 112 voltios. Bien, está bien calculado, yo le meteré 110, luego eso parece que funciona. Pero ¿qué problema tengo? El único problema que tengo, y vuelvo a insistir, el problema que tengo es la cantidad de potencia que eso me disipa. Y tú sabes que la potencia disipada es I cuadrado R o V por I, como tú lo quieras. Bueno, al final, haciendo de cualquiera de las maneras, me sale que son 24 vatios la potencia que disipa. Por eso es muy larga, eso es metálica y eso se une al chasis para que pueda disipar los 24 vatios que tengo. Un procedimiento que yo siempre también suelo usar hubiera sido poner un diodo en serie. En aquel tiempo, por supuesto, no olvídate de un diodo de estado sólido. Pero entonces, si yo quisiera usar una resistencia de absorción de menos valor, le pondría un diodo en serie. ¿Por qué? Porque el diodo en serie lo que me hace es que los 110 voltios de entrada, el valor eficaz de esos 110 voltios poniendo un diodo en serie es 110 partido por la raíz de 2, que es 1,41. O sea, el valor que me sale como valor de entrada serían 77 voltios. Ya no tengo 110, ya tengo 77. Que bueno, esos 77 voltios, 31 caerán en los filamentos de las lámparas y el resto tiene que caer en la resistencia de absorción. Entonces, haciendo el cálculo igual que hice antes, para que caigan esos, me parece que son 46 voltios en la resistencia de absorción, necesito una resistencia de absorción de 154 ohmios. Ya bajo el valor de resistencia e incluso, claro, el valor de la potencia, al ser más pequeña el valor de la resistencia, me sale que son 13,8 vatios. Ya voy mejorando. Mira, antes y ahora te he puesto un link en la parte superior que lo voy a repetir en la parte de cuando comento el vídeo. Es una página muy buena, incluso hay un calculador para hacer este tipo de operaciones que yo te he citado. Yo los hago en Excel, pero vamos, ahí hay un calculador que lo hace. Y por último, hay un procedimiento que a mí no me gusta, que es poner en serie con el filamento un condensador. Entonces ahí ya lo que aplicaríamos, estaríamos hablando de alterna, y entonces estaríamos hablando que hay un voltaje en el eje de abscisas, que es el voltaje que cae en aquella resistencia pura, que en este caso es los filamentos, otro voltaje en el eje de ordenadas, que es el voltaje que cae en el condensador, y la suma vectorial de ambos es lo que ahí figura como voltaje de entrada. Claro, la suma vectorial tiene que ser la entrada que yo meto. Hay que operar, hay que hacer bien, pues sencillamente aplicando Pitágoras y luego sabiendo que lo que es el voltaje en el condensador es X sub C, que es la reactancia capacitiva, multiplicado por la intensidad. Y X sub C es 1 partido por omega C, siendo omega 2πf y siendo la frecuencia 50 Hz. Bueno, operando con todo eso, al final nos saldría un condensador de 9 microfaradios. Y el que hace este diseño, por precaución, le pone lo que llama un limitador de sobretensión y lo calcula y ahí tienen los valores. Es una resistencia de 33 ohmios con una potencia de 3 vatios. Como verás, he reducido totalmente a nada casi, a 33 ohmios y 3 vatios. Te recomiendo que leas el link, es muy bueno y que encima tiene un calculador. Y una cosa, esta radio nos va a entretener mucho, esta radio vamos a aprender mucho, esta radio es, vamos, ya lo verás, pero ahora me paro. Muchas gracias por tu atención, hasta el próximo.